El sistema cardiovascular es el primero de los grandes sistemas que presenta función en el embrión. El corazón y el sistema vascular primitivo se aparecen hacia la mitad de la tercera semana. Este desarrollo cardíaco tan temprano tiene lugar debido a que el embrión en fase de crecimiento rápido ya no puede satisfacer sus necesidades nutricionales y de oxígeno únicamente mediante difusión. En consecuencia, necesita un método eficiente para obtener el oxígeno y los nutrientes a partir de la sangre materna y también para eliminar el dióxido de carbono y los productos de desecho. Empezaremos hablando de una estructura llamada el campo cardiogénico primario, que aparece aproximadamente a la mitad de la tercera semana de gestación. Se forma por arriba de la placa neural y forma una serie de células llamadas células cardíacas progenitoras, que migran al mesodermo esplácnico y formarán a las aurículas, el ventrículo izquierdo y a la mayor parte del ventrículo derecho. A partir del día 20-21, a partir del campo cardiogénico primario, se forma el campo cardiogénico secundario, que se encargará de formar el resto del corazón. Las células que forman el campo cardiogénico primario forman mioblastos, que son células precursoras de músculo, y formarán islotes sanguíneos que generarán células sanguíneas y vasos. Los islotes se fusionan y forman un campo cardiogénico, y eventualmente el campo cardiogénico que está en posición caudal baja hacia la región torácica. Formación y posición del tubo cardíaco. Este se refiere al proceso de desarrollo del corazón durante las primeras etapas de la embriogénesis. Este proceso es fundamental para la creación de un corazón funcional. A continuación, describiré algunos de los pasos claves. 1. La formación del tubo cardíaco. El tubo cardíaco inicialmente se encuentra en una posición ventral al instinto primitivo y cerca de la línea primitiva del embrión. 2. Posición del tubo cardíaco. En este momento, el tubo cardíaco se encuentra alineado a lo largo de una línea media con una forma tubular y flexionada. Esta flexión y posterior torsión del tubo cardíaco son claves para el desarrollo de las cavidades cardíacas. Y número 3. El desarrollo del tubo cardíaco. A medida que el embrión crece, el tubo cardíaco comienza a dividirse en diferentes partes: las aurículas, los ventrículos y los tractos de salida, que es la aorta y pulmonar. La flexión del tubo cardíaco también ayuda a la disposición de las futuras cavidades del corazón. La torsión del tubo durante este proceso es crucial para que las futuras cámaras del corazón se alineen de manera adecuada. Formación de la asa cardíaca. El tubo cardíaco experimenta un crecimiento continuo gracias a la incorporación de las células CSS en su extremo craneal, lo cual es crucial para la correcta formación del ventrículo derecho y el tracto de salida, incluyendo la aorta y la arteria pulmonar. La inhibición de este crecimiento puede provocar defectos como DSBD y CIB, tretatología de Fallot, arteria pulmonar y estenosis pulmonar. A partir del día 23, el tubo cardíaco comienza a curvarse, formando el asa cardíaca, que se completa el día 28. Durante este proceso, la porción auricular se convierte en una aurícula común y se integra en la cavidad pericárdica. La unión auriculoventricular origina el conducto que conecta la aurícula común con el ventrículo embrionario. El bulbo arterial, que es estrecho, dará un lugar a la porción trabeculada del ventrículo derecho, mientras que el cono arterial formará los tractos de salida de ambos ventrículos. La formación distal del bulbo se convertirá en las raíces de la aorta y la arteria pulmonar, y al final del plegamiento el tubo cardíaco se organiza en regiones específicas: tronco conal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula, desarrollando trabéculas primitivas en áreas definidas. Regulación molecular del desarrollo cardíaco. Las señales del endodermo anterior inducen la formación del corazón en el mesodermo visceral mediante la síntesis del factor de transcripción NKX2.5. Para ello, se requiere la secreción de proteínas morfogenéticas óseas, o sea, BMP, por el endodermo y el mesodermo de la placa lateral, así como la inhibición de la proteína WNT, que normalmente bloquean el desarrollo cardíaco. Los inhibidores WNT, Crecen y Cerberus son producidos por el endodermo cercano al mesodermo cardíaco, lo que permite la expresión de NKX2.5. Además, las BPM regulan positivamente el factor de crecimiento de fibroblastos 8, entre paréntesis FG-F8, esenciales para la expresión de proteínas cardíacas. En la imagen podemos ver la inducción del corazón. Las BMP, que son secretadas por el endodermo y el mesodermo de la placa lateral, combinadas con la inhibición de la expresión del WNT por el factor crecent en la mitad anterior del embrión, inducen la expresión NKX2.5 en la región formada del corazón del mesodermo de la placa lateral. El gen NKX2.5 es así responsable de la inducción cardíaca. Desarrollo del seno venoso. En un principio, el seno venoso se abre en el centro de la pared dorsal de la aurícula primitiva y sus astas, derecho e izquierdo, de los cuales recibe sangre. Dichas astas, a mediados de la cuarta semana, reciben sangre de 3 venas importantes: vena vitelina, vena umbilical y vena cardinal común.
En un principio, la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia. Pronto la entrada del seno se desplaza a la derecha. Dicho cambio se debe a dos derivaciones de la sangre, de izquierda a derecha, que ocurren en el sistema venoso durante la cuarta y quinta semana del desarrollo. El primero apareciendo debido a la transformación de las venas vitelinas y umbilicales. El segundo producido cuando las venas cardinales anteriores quedan conectadas entre sí mediante anastomosis. Derivado sangre desde la vena cardinal anterior izquierda hasta la vena cardinal anterior derecha, convirtiéndose finalmente en la vena brachioencefálica izquierda. Por otro lado, la vena cardinal anterior se convierte en la vena cava superior. Alrededor del final de la cuarta semana, el asta derecha del seno venoso ha adquirido un mayor tamaño que la del asa izquierda. Durante este periodo, el orificio sinauricular se ha desplazado a la derecha y se abre en la parte de la aurícula primitiva, la cual se convierte en la aurícula derecha del adulto. Ahora hablaremos de la formación de tabiques cardíacos. Estos inician su formación entre el día 27 y 37 del desarrollo embrionario, y se formarán los tabiques auriculares y ventriculares, los conductos y válvulas atrioventriculares y canales aórtico y pulmonar. Estos se forman por el crecimiento de las almohadillas endocárdicas y que son la región atrioventricular y la región conotruncal. El tabique interauricular se forma a partir de la cuarta semana de gestación a través del septum primum, que es el precursor del tabique que divide a las aurículas. En el septum primum se forma una estructura llamada ostium primum, que es una abertura entre borde inferior y almohadillas endocárdicas. Hay una segunda perforación llamada ostium primum que se forma eventualmente, y después se forma un segundo tabique llamado septum secundum, que forma el foramen oval que permite la comunicación entre ambas aurículas. El tabique auriculoventricular se forma a partir de la cuarta semana de gestación por las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, que son la anterior, posterior, izquierda y derecha, que forman división entre aurículas y ventrículos y su fusión da origen a orificios ventriculares, a partir de los cuales se forman las válvulas. El tabique interventricular se forma igualmente en la cuarta semana por la expansión de cavidades ventriculares, y gracias a esa expansión se forma el tabique de cono, que cierra el foramen interventricular. La formación del sistema de conducción cardíaca les voy a estar dando datos de lo que sucede en esta etapa. Las células miocardíacas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos iniciando el latido del corazón alrededor de los 21 días de gestación. El marcapasos cardíaco se restringe a la región caudal izquierda y luego al seno venoso. Surge el nodo sinoauricular, entre paréntesis SA, y el nodo auriculoventricular, entre paréntesis AB, a partir de las células cerca del conducto auriculoventricular. Los impulsos pasan del haz auriculoventricular y las fibras de Purkinje activando los ventrículos. Las células del sistema de conducción derivan de miocitos cardíacos que se diferencian. La expresión de factores de transcripción TBX3 inhibe la indiferenciación de las células musculares ventriculares, formando el sistema de conducción. El desarrollo de los vasos se dará por dos mecanismos, vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis son vasos que se originan por la coalescencia de angioblastos, células mesenquimatosas que se encuentran en el tejido del embrión, dando como origen la aorta dorsal y las venas cardinales. La angiogénesis sucederá después y formará vasos a partir de los vasos que ya están preformados. Los arcos aórticos se observan a partir de las estructuras del cono arterial. Ramas del saco aórtico que reciben cada uno su arteria y nervio craneal. Se encuentran dentro del mesénquima que después formará los arcos faringios que concluirán en la aorta dorsal derecha e izquierda, con sus 5 pares arteriales, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. El quinto se oblitera, es decir, no se desarrolla. El primer arco desaparecerá el día 27 de gestación, aunque dejando una pequeña porción para la arteria maxilar. El segundo formará la arteria ioidea y estapedia. El tercero formará a la carótida común y a la primera porción carótida interna. El resto la formará la aorta dorsal y carótida externa. El cuarto arco persiste del lado izquierdo para formar el arco de la aorta y del lado derecho igualmente para el segmento más proximal de la subclavia derecha. El sexto arco crece hacia la yema pulmonar en desarrollo. Estos arcos formarán arterias que terminan quedando a nivel de la cabeza y cuello. Las arterias vitelinas formarán al tronco celíaco y mesentérica superior. Las umbilicales formarán al mesentérica inferior y irrigarán a todas las vísceras abdominales del tubo digestivo. El sistema venoso se detallará a partir de la quinta semana de gestación por medio de venas vitelinas. Estas drenan el contenido del saco vitelino al saco venoso. Umbilicales drenan el contenido desde las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada al embrión. Y por último las cardinales que drenan el cuerpo del embrión. Hablemos de circulación fetal. La circulación fetal se refiere al patrón del flujo sanguíneo que ocurre en el feto antes del nacimiento. Durante el embarazo, la circulación fetal está adaptada a la necesidad de que el feto reciba oxígeno y nutrientes a través de la placenta, ya que sus pulmones no están funcionando de manera activa en este proceso. En términos generales, el flujo sanguíneo en el feto sigue alguna de las siguientes rutas y características principales. Placenta a través del cordón umbilical, el conducto venoso, el foramen oval, el conducto arterioso y la circulación sistemática. Los grandes vasos son las principales arterias y venas que transportan la sangre a todo el cuerpo. Estos vasos sanguíneos de gran calibre se encargan de distribuir la sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos y devolver la sangre desoxigenada al corazón para su oxigenación en los pulmones.
Los principales grandes vasos, como primero está la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo y emerge del ventrículo izquierdo del corazón. Se encarga de distribuir la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Arteria pulmonar, sale del ventrículo derecho del corazón y transporta la sangre desoxigenada hacia los pulmones para su oxigenación. Venas cava son las venas de mayor calibre. La vena cava superior recoge la sangre desoxigenada de la cabeza, el cuello y miembros superiores, mientras que la vena cava inferior lo hace de la parte inferior del cuerpo. Ambas desembocan en la aurícula derecha del corazón. Venas pulmonares, estas transportan la sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda del corazón. Algunas etapas claves de la formación de los grandes vasos. Como primero están los islotes sanguíneos, que aparecen en el mesodermo extraembrionario del saco vitelino. Se diferencian en las células sanguíneas y endotelinas, formando los primeros vasos. Tubos cardíacos se originan de la esplanco pleural del mesodermo lateral, se funcionan para formar el único tubo cardíaco. Arcos aórticos. Se desarrollan 6 pares de arcos arteriales que conectan el tronco arterioso a las aortas dorsales. Su remodelamiento es crucial para la configuración definitiva de los grandes vasos. Tabicación del tronco arterial. Las crestas troncoconales se fusionan dividiendo el tronco arterial en dos. Canal aórtico. Dan origen a la aorta ascendente del arco aórtico. Canal pulmonar. Forma el tronco pulmonar. Por último, los grandes vasos rotan 180 grados llevando a la posición final de la aorta y el tronco pulmonar. Las malformaciones cardíacas son defectos congénitos que afectan la estructura del corazón y los grandes vasos sanguíneos. Estas anomalías son la categoría más numerosa de defectos congénitos, con una incidencia aproximada del 1% en recién nacidos vivos. Algunas de las principales malformaciones cardíacas son defectos del tabique ventricular, tetralogía de Fallot, dextrocardia y ectopia cordis. El sistema vascular presenta también diversas alteraciones que pueden afectar tanto el sistema arterial como el venoso, y algunas de las anomalías en el sistema venoso son la duplicación de la vena cava inferior y la agenesia de la vena cava inferior, y en el sistema arterial vamos a ver la persistencia del conducto arterioso y la coartación aórtica.